Hola, ¿cómo están? Yo soy Sara. Trabajo en Fintual en la parte de People hace un par de años y hoy vengo a hablar de inteligencia artificial, un tema del que seguramente muchas personas están hablando. Entramos a LinkedIn, no lo encontramos, todos están preguntándose cómo subirse al carro, qué hacer para poder enfrentar estas nuevas tecnologías y sobre todo qué hacemos desde la empresa para no quedarnos atrás. 在过去的几个月里，人工智能已经成为大家最喜欢谈论的话题。我们都在不断的讨论它，没有哪项技术像人工智能这样带来如此巨大的变革。其实我说的这些并不多，因为我现在讲的内容。Y seguramente ustedes no están entendiendo absolutamente nada porque debo estar hablando en un lenguaje como el mandarín o tal vez podría empezar a hablar en francés Et commencer à vous expliquer d'autres choses sur ma vie. Par exemple, que je suis née en Colombie et qu'à présent j'étudie à Mexico. No, no, Et no, vous... esperen, esperen. Eso no es inteligencia artificial. O bueno, sí, pero en realidad no es de lo que yo les vengo a hablar. Les voy a hablar de cómo una cultura en la empresa se debe adaptar a estas nuevas tecnologías. Yo trabajo en Fintual y hace un tiempo hicimos una AI Week. Lo que llamamos una AI Week es una semana de full foco donde solamente podíamos explorar inteligencia artificial. Les voy a contar por qué la hicimos, cómo salió y un par de cosas que aprendí. Me imagino que algunas personas aquí trabajan en People, en el área de People, y han escuchado este mensaje. Alguien que dice, mañana tenemos que empezar a implementar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todas las empresas lo están haciendo, porque tenemos que subirnos al carro, hay que hacerlo sí o sí. Quiero saber si ustedes han pasado por lo mismo. Yo sé que esta es una presentación asincrónica, pero me gustaría saber qué piensan. Y por eso durante la presentación van a encontrar un par de códigos QR. La idea es que los escaneen, me den sus comentarios y en unos días más les voy a compartir los resultados. Así que esa es la primera pregunta. ¿Por qué les hago esta pregunta? Yo no tuve esta situación, pero sí he escuchado de algunas personas que dicen, quiero hacer esto ya, voy a hacer una hackathon mañana, todos tienen que empezar a hacer esto. En Fintual hace ya varios años que estamos usando distintas tecnologías para mejorar las soluciones. Y con inteligencia artificial pasa lo mismo. La usamos en el rebalanceo de portafolios porque somos una empresa de inversiones, tenemos un agente que responde dudas de los clientes y lo hace bastante bien. Así que lo que sí hicimos fue que queríamos tener antelación o preparación para poder tener una AI Week. Varios elementos nos encontramos en el camino. En mi caso, yo soy psicóloga, tengo un background que no es técnico y sí tenía una posición como, ¿por qué yo tengo que saber de este tema? ¿Por qué a mí me debería interesar? Así como yo, me encontré con un grupo de personas que estaban en la misma mía. De hecho, me encontré con tres grupos. Hoy les voy a contar un poco la historia de esos tres. Y para eso les presento a Nico, a Chris y a Anto, y la historia detrás de ellos. Chris es justamente esta persona que, en mi caso, dice, ¿por qué me están hablando de esto? Genera un poco de rechazo. Yo no quiero saber de eso. Tal vez mi experiencia es otra. ¿Por qué me tengo que subir un poco como a este tipo de tecnologías? ¿Qué fue lo que me pasó? En mi caso, alrededor de mayo, empecé a explorar y a buscar, ok, ¿por qué esto me interesa? Y luego me empezó a encantar y empecé a desarrollar un par de dashboards, hice tal vez un dashboard de compensaciones con incluso un agente que me daba recomendaciones de qué salarios debía revisar y por qué. Me convertí, la verdad, en una ANTO. ANTO es el grupo de aquellas personas que aunque no conozcan la herramienta, de una dicen, esto va a cambiarlo todo, esto va a cambiar mi trabajo, tengo que utilizar cuánta herramienta encuentro, salió esta que apareció por OpenAI, entonces empiezo a implementarla. Ese entusiasmo y ese hype tal vez un poco exagerado. Y por el otro lado tenemos a los Nico. Los Nicos son aquellas personas que son bastante técnicas, que ya hace muchos años saben, por ejemplo, de Machine Learning, que saben perfectamente codear o que por lo menos conocen bastante mejor que cualquiera este tipo de tecnologías. Y por eso pueden mirar con un poco de recelo toda esta onda del vibe coding o esta ilusión de que cualquiera puede crear una aplicación ahora. O pueden llegar incluso a una posición de decir, no solo no voy a utilizarlo, sino que creo que esto puede afectar lo que ya está funcionando. ¿Con quién te identificas? Cuéntame acá. Puede ser con los Nico, los Chris o los Anto. Ahí te voy a escuchar. Y mientras me respondes, te voy a contar que por más distintos que parezcan estos tres grupos, hay una cosa que tienen en común. Todos tienen demasiado foco en la herramienta.
ya sea porque le huyo a su uso, porque exagero con su uso o porque lo cuestiono demasiado. Y aquí viene mi primer tip o el primer aprendizaje de toda esta experiencia de adopción cultural. No necesario el foco en la herramienta, es el foco en el propósito. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Porque el del lado lo está haciendo o porque para mí me hace sentido? ¿Cuál es el propósito no solamente de empresa, sino el propósito que quiero transmitirles a las personas de por qué esto es importante? En nuestro caso, empezamos 2 meses antes a conversar y a hacer distintas charlas relacionadas con AI, pero en la semana dimos varios elementos que fueron claves para que las personas pudieran tener más adopción. Lo primero fue un tema de tiempo, una semana de solo AI. Nada de reuniones, nada de un proyecto importante, era únicamente ese el foco. Les pedimos a las personas que trabajaran de manera individual. ¿Por qué individual? Porque trabajas en grupo, cuando trabajan, por ejemplo, un Chris y un Nico, aquel Nico que sabe un montón se va a poner a codear y el Chris se va a quedar mirando y diciendo, esto no tiene que ver conmigo. Lo siguiente era un proyecto. Las personas tenían que elegir un proyecto en el que se fueran a concentrar. Si yo empiezo a trabajar en algo o a explorar una herramienta únicamente como herramienta sin relacionarla con algo que a mí me haga sentido, ese aprendizaje va a ser fugaz. Lo siguiente es poner un equipo de soporte que estuviera todo el tiempo resolviendo dudas. 4 personas que tú podías escribirles y ahí iban a estar para ti. Generamos un grupo de Slack. Todas las personas iban comentando si es que querían pegarles al teclado de la frustración o si es que habían logrado algo que les interesara. Y se volvió finalmente un aprendizaje colectivo. Lo que buscábamos era este aha moment, ese momento en el que tú dices, por eso es que yo necesito aprender esto, por eso es que para mí es importante. Es ese momento en el que los Chris les hace sentido lo que están aprendiendo y lo aplican en su día a día. Así que, ¿cómo nos fue? La verdad salió bastante bien. Salieron muchos proyectos, de hecho para el jueves eran unos 76 proyectos que ya estaban andando. Agentes en Slack que respondían ciertas dudas o leían manuales, el equipo legal también se acortó muchísimo trabajo que podía ser más operativo. Incluso, por ejemplo, una Camila, que digamos que pertenece al grupo de las AMTO, desarrolló un agente en beta de voz. ¿A qué me refiero con esto? Las personas normalmente nos hablan por el chat. Este agente de voz te escucha y te responde como si fuera un teléfono. Ese todavía está en beta. En mi caso, yo desarrollé un agente que lo que hacía era transcribir entrevistas, pasar el resumen por Slack, te pedía feedback y eso lograba que finalmente el proceso no solamente más efectivo, sino que le pudiéramos dar un feedback mucho más concreto a los candidatos. A la final tuvimos un 80% de adopción. Más del 32% de la empresa estuvo más de 4 días a la semana en full foco únicamente con AI. Y cuando terminamos, preguntamos cómo se habían sentido. Ahí pueden ver un término, ese AI fatigue. Es esa sensación de que ya estoy usando tanto esto que quiero tal vez volver a mi aprendizaje o volver a una herramienta que es más cómoda para mí. Estas herramientas, al ser nuevas, pueden generar resistencia y nosotros como people tenemos que conocerlo. Todo aprendizaje nuevo puede generar resistencia. Entonces, a la final, también preguntamos un poco qué podían aplicar de lo que habían aprendido y el puntaje fue bastante alto. 2 meses después, en septiembre, volvimos a hacer la misma pregunta y vimos cómo ese puntaje había disminuido. Y está bien, no hay ningún problema. Por eso es que acá la enseñanza es, no puedes implementarlo únicamente una vez. Si quieres que algo se instale, tienes que recordar todo el tiempo porque es importante. Lo bueno es que el día de hoy, más de 30 proyectos de la AI Week se siguen usando constantemente en distintas soluciones. A lo que voy con esto es que no tomen este caso que les estoy contando únicamente como un caso de éxito. Este más bien es un caso de prueba, al que les invito a que ustedes también puedan implementarlo en sus empresas. Tal vez no puedan hacerlo de manera masiva, tal vez no van a frenar toda una semana, pero podrían empezar a hacer pruebas por distintos tipos de célula. Lo que sí, les tengo una alerta spoiler. Esto no les va a generar retorno a la inversión tan a corto plazo como ustedes lo esperan. No es que la empresa vaya a tener más dinero, no es que las personas vayan a empezar a hacerlo mejor y mucho más rápido al instante. Recuerden, procesos de adopción. Voy con una de las últimas preguntas. ¿Qué es lo más difícil que ustedes
encontrarían si es que hacen un proceso de transformación en su empresa de esta manera? Ahí me pueden ir contando. Y yo, antes de responderles esta pregunta, les voy a contar un poco lo que aprendí. Lo primero, y un aprendizaje tal vez muy poco formal, es que admiro demasiado a los devs, a los desarrolladores. Ese robotito que hice, ese agente que transcribe entrevistas, tiene como más de 1500 líneas de código. Yo creo que si yo escribí 3 fueron mucho y con ayuda de ChatGPT. Ahora entiendo mucho mejor por qué los devs cuando dicen que codear es un arte es tan importante para ellos. Y por eso también se puede generar cierto escepticismo, cierta resistencia. Porque imagínate que tú amas hacer algo y de la nada te dicen que alguien más lo va a hacer por ti. A lo que voy con esto es que de los 3 tipos de grupo, de las 3 personas, aprendí algo distinto. De los Nico, aquellas personas que son más técnicas, tenían una mirada importante en el para qué. ¿Para qué estoy utilizando esta herramienta? Sí, puede ser que ese video que vieron al inicio de transcripción inmediata se veía muy wow, pero no necesariamente tengo que explorar una herramienta que tal vez a mi empresa no me hace sentido. Tal vez mi empresa habla solo español y una herramienta de traducción no es útil en este momento. Entonces es cuestionarte, ¿cuál es el propósito de tu empresa? ¿Cuál es el valor que quieren generar a los clientes? ¿Qué es lo que quieren buscar a futuro? Y si hay algo que funciona en este momento, no necesariamente necesito cambiarlo. Lo siguiente es tener mucho cuidado con la información. Si yo hubiera tomado ese dashboard que hice de compensaciones y hubiera tomado toda la información de salarios de mi empresa y la hubiera expuesto a una plataforma de la cual yo la verdad no tengo conocimiento cómo va a funcionar, puede ser que ponga en un riesgo gigante mi organización. Sean muy hábiles y muy responsables con el tipo de seguridad y de información que están manejando y para eso déjense guiar de las personas que realmente saben. De los CRIs, aprendimos que los espacios seguros son totalmente importantes. Seguramente ustedes saben mucho de esto, pero las personas aprenden mucho mejor cuando pueden cometer errores. No corramos a poner en la evaluación de desempeño una primera línea que diga ¿qué tanto estás usando AI? La verdad es que lo único que vas a generar es resistencia. Lo siguiente es adaptar métodos de capacitación dependiendo del nivel de las personas. Nosotros sí trajimos personas externas que nos contaron otras experiencias, pero la verdad el mejor feedback que recibimos fue de las charlas y los trainings que las mismas personas de Fintual hacían, porque tenían contexto de la empresa y porque podían mostrar ejemplos mucho más concretos. Y lo último, de las ANTO, celebra los logros así sean pequeños. Esa persona que está tan emocionada por estas nuevas tecnologías, apláudela, dale espacio para experimentar. Y no importa que se vea algo demasiado simple, para ella es gigante. Finalmente empecemos a mirar la AI un poco más con curiosidad y no solamente con juicio. Porque así como hace unos años decíamos, hoy el Internet tiene toda esta nueva revolución y ahora ni siquiera contamos que trabajamos con Internet, eso va a pasar en un tiempo más. No vamos a contar que trabajamos con AI. ¿Y por qué nosotros como people somos responsables de esta adaptación en la empresa? Porque finalmente esto no es un cambio tecnológico, es un cambio cultural. Así que les agradezco mucho, gracias por llegar hasta acá. Les dejo el último código QR. Lo que estoy buscando con este es que ustedes me puedan dejar sus datos para yo compartirles el último benchmark que hicimos. Feliz de escuchar sus preguntas, sus comentarios y de nuevo, muchas gracias por el tiempo.